Bueno, ayer una marcha de la CGT que no alcanzó a llenar la plaza. Raro me pareció para una convocatoria. Suele tener más músculo la CGT cuando mueve realmente, ¿no? Sobre todo, la cuestión es que desde el palco, de todas maneras, lo que sí lograron, dado lo que había pasado en la Cámara de Diputados, mucho ruido interno dentro del gobierno, mucha discusión, también finalmente fue que por lo menos la reforma laboral que el gobierno pretendía empujar ahora en diciembre pasó para febrero como resultado ayer. Octavio Argüello, el cotitular de la CGT, había anunciado una medida de fuerza para, para tratar de impedir que el Congreso avale el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo para modificar sobre todo el régimen de indemnizaciones y flexibilizar muchas cuestiones en materia de contrataciones, respecto de vacaciones, horas y sobre todo desarmar el poder de los sindicatos, ¿no? ¿Qué decía Octavio Argüello? Pueden venir por todo lo que quieran, pero nunca van a poder venir por nuestra dignidad. Porque nosotros, los trabajadores, somos los que producimos la riqueza de la tierra. Nosotros somos los que producimos el capital de esta patria. Entonces basta de aceptar y creer que hacen estas leyes para los trabajadores, para las pymes. Esto es una gran mentira. Esto es para tus amigotes del poder económico. Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha. Estoy convencido que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional. Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional, ¿no? Van 3 paros, creo, en lo que va el gobierno de Milei, de parte de la CGT. Irían a un nuevo paro nacional, pero no lo convocan. Tampoco es que, ¿no? La CGT mantiene una cierta ambigüedad, ¿no? Para ver, quieren preservar sobre todo además el tema de los aportes sindicales obligatorios. Bueno, sin ir más lejos, ayer no fue un paro nacional, fue solamente una movilización con acto. Bueno, Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares, ayer decía que ellos no se oponen a la reforma en sí misma, sí a este proyecto tal como lo diseñó el Ejecutivo, y hablaba de, como ejemplo, el sector petrolero y la automotriz, que efectivamente dentro de esos convenios, por ejemplo, el sector automotriz con Toyota hizo un convenio particular. El sector petrolero también fue de la época de Macri con Vaca Muerta, cuando empezó el desarrollo de Vaca Muerta, aceptaron algunas modificaciones en los convenios para cierto tipo de actividades. Mientras tanto, Patricia Bullrich decía ayer, la senadora, después que había intentado hacer todos a los apurones, aceptaba que esto va a demorar más y que la discusión va a ir a febrero al Senado. Hemos hablado con distintos bloques, inclusive con Juliana y Tulio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero, para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley. Así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional. Bueno, Patricia Bullrich diciendo, hablé incluso con Juliana Di Tulio de kirchnerismo, digamos, las senadoras más cercanas a Cristina Fernández. Tiene muy buena relación entre ellas, ¿eh? Bien, ¿no? Y ella dice, bueno, y vamos a dialogar, abierto a reformas, dijo también, incluso de una actitud, menos confrontativa de lo que uno suponía que iba a suceder cuando dijeron ponemos la fecha para el tratamiento de la reforma laboral ya. Ya, y la prioridad, dijo Patricia Bullrich, va a ser tomar el presupuesto que le dio media sanción a la Cámara de Diputados. Mayans, que se había agarrado con Patricia Bullrich, bueno, criticó duramente el proyecto, ahora todavía seguimos en reforma laboral. El problema no es el problema de las reglas del trabajo, sino el problema del plan económico que tenemos. Un plan económico que está salvado por a la costa de 100.000 millones de dólares y de exigencias como esta que viene atrás de estas reformas que quieren hacer, pero no la quieren discutir, o sea, la quieren hacer en forma express. Por ejemplo, cambian la jornada laboral, a partir de acá el trabajador no es más dueño de su jornada laboral. Es prácticamente una ley de patrones hecho para patrones. Bueno, después vamos a entrar en la discusión fina con Dani Stengart, porque ayer se conoció el número del INDEC que da en el tercer trimestre contra el tercer trimestre del año pasado una leve baja del desempleo. Esto fue celebrado por el gobierno como una demostración de que están errados aquellos que dicen que este plan económico destruye empleo.
Pero en realidad, si uno entra al número, se explica exactamente por lo que está pasando, que es que se pierde empleo formal, crece la informalidad y el único empleo que crece es el cuentapropismo. Es un ajuste salarial vía la calidad del salario, o sea, la calidad del trabajo. La gente lo que hace es no le alcanza, entonces sale a buscar otros laburos y acepta trabajos peores, de peor calidad. Eso es lo que claramente muestra la estadística si uno abre a mirar qué tipo de empleo crece y qué tipo de empleo cae en la proporción del mercado laboral. Mientras tanto, Berti Venegas Lynch, que fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, habló acerca del gobierno. Tuvo una madrugada amarga ayer porque la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto, habían hecho un acuerdo con los gobernadores del norte para que acompañaran los legisladores. Después, junto con ellos, dejó afuera a la Auditoría General de la Nación al macrismo. El macrismo echaba puma por la boca. Cristian Ritondo los acusó de ser malos cumplidores de acuerdos, que así no podían construir confianza. Y en el medio se les cayó uno de los artículos que habían metido dentro del presupuesto, derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. ¿Estaba ahí también? No. Y el tema, no, solamente emergencia en discapacidad y financiamiento para las universidades nacionales. Entonces, el presupuesto tenía un artículo que derogaba eso. Ese artículo, si bien el resto del proyecto se aprobó y ahora va al Senado, ese artículo se cayó. ¿Qué decía Berti Venegas Lynch sobre eso? El mapa legislativo es bastante pobre en su debate, la resistencia kirchnerista es grande, hay algunos de otra oposición, de otros bloques que van y vienen, no se sabe dónde están parados. De hecho, el que mencionás era el capítulo 11 que fue rechazado, que es un tema que reviste cierto peso, porque en definitiva ahí se proponía derogar las leyes 27.793 y 27.795, que era el tema de educación y de discapacidad, que no es que estemos en contra de la educación y queremos que la pase mal los discapacitados, simplemente es todo un trabajo político para incinerar, digamos, el equilibrio fiscal. Bueno, lo decía el otro día Nicolás Massad, ¿no? Al mismo tiempo que plantean que estas leyes destrozan el equilibrio fiscal, mandan un proyecto de ley que tiene un gran costo fiscal dentro del paquete de la reforma laboral por la derivación de ciertas cargas que hoy van al ANSES hacia un fondo de despidos para financiar los despidos de las empresas y por otra parte bajando ganancias a las grandes empresas. Mientras tanto, ese proyecto que está en el Senado, que se va a discutir en febrero finalmente, incluye también la derogación del Estatuto del Periodista y una movilización detrás de tratar de defenderlo, y deroga el impuesto específico del cine que financia al Instituto del Cine. Pablo Echarri estuvo entre los convocados como actor y en su calidad de dirigente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Testificó, fue convocado al Congreso por la oposición y ayer habló allí de esta propuesta. Eliminan gravámenes al alquiler de espacio radioeléctrico por parte de las empresas. O sea, las empresas no deben pagar más por el alquiler de los espacios radioeléctricos. Entendemos que las empresas de televisión argentina están en desigualdad de condiciones con las plataformas que hace un tiempo ingresaron al país. Tributan un montón de cosas que las plataformas al día de hoy no tributan porque no le hemos podido todos nosotros colocarle el cascabel al gato. ¿Es la salida verdaderamente eliminar los gravámenes que pagan los canales de televisión? ¿No sería mejor sumar a las plataformas a un esquema de gravámenes para generar un esquema de impulso y de producción mucho más grande? Bueno, existe en el mundo entero un montón de países que no son nada comunistas, tienen un impuesto o a Netflix, a las plataformas, les imponen una cierta cuota de producción nacional. Francia, por ejemplo. Francia, España, y claro, antes se financiaba el Instituto del Cine con entrada de cine y un impuesto también a la televisión y otros medios de comunicación. El 10% del valor de la entrada del cine y el 25% de la transmisión de películas o productos audiovisuales en la televisión abierta y el cable. Claro, entonces Pablo Echarri dice, en lugar de eliminar los impuestos específicos de esos medios que hoy están, digamos, perdiendo espacio frente a los otros, bueno, pensemos en un impuesto que abarque también a los otros, incluso puede ser más bajo, pero más general y que las plataformas, de nuevo, ocurre... Donald Trump le acaba de poner un impuesto a las producciones que se hacen fuera de Hollywood directamente, o sea... Porque dijo que estaban destruyendo Hollywood, entonces lo que tenían que hacer es pagar un impuesto. ¿Pagar un impuesto o producir dentro de Estados Unidos? Bueno, les contaba Jorge Macri ponderando al Chiqui Tapia inesperadamente, escúchalo. Tema Tapia, ¿vos lo echaste el SEAMSE? Sí.
porque me parecía que no representaba lo que nosotros necesitábamos desde la ciudad. Decidí que me parecía que lo mejor era que hubiera alguien de nuestro equipo y después de decirle que él lo tomó bien, que no iba a seguir. ¿El Tapia? Sí, claro, sí, yo me senté con él, se lo dije, le dije quién iba a asumir y bueno, después resultó que fue elegido por Kicillof para ser presidente. Con lo cual dije... Era quien volvió. Con lo cual dije, hoy estoy en el horno, porque encima yo lo saqué y ahora lo tengo de presidente. Pero pero la verdad que, digamos, ha cumplido su rol razonablemente. En el SEAMSE. Sí. Bien, ahí estaba, ¿eh? El hijo de Chiqui también, está Matías. Sí. El presidente de Barraca Central está ahí en SEAMSE también. Es un factor de poder SEAMSE enorme, es la recolección de basura, es el que se ocupa de recibir la basura, una enorme cantidad de municipios de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mientras tanto, el Gordo Dan, después de la visita de Milei al streaming Carajo, donde despidió el año, hizo una especie de burla a los Martín Fierro y mandó el mandril Fierro al cuquismo del año. Fíjense quién se ganó el oro. Y el premio a peor cuqueada del año. No estoy preparado, es para el streaming del CONICET. Yo creo que, hablando en serio, fue top cuqueadas del año. Y se sumó muchos puntos el Martín Fierro. Sí, le agregó mística. Sobre el final metió... Coronaron con una cereza de polenta, boludo. Sí. Es la manera de justificar también el desfinanciamiento total y absoluto de un valor muy grande que tiene la Argentina, que es la ciencia, ¿no? Entonces, menospreciar al CONICET, asociarlo al kirchnerismo y la cuqueada, es de un nivel además de desprecio a la ciencia, a la investigación, a un montón de gente que hace unos laburos increíbles en la Argentina, que se ha sido destacada en el mundo entero por la calidad de sus investigadores científicos. Entonces, es la cuqueada, son cucas. Hicieron como una parodia de lo que sucedió el día domingo cuando el CONICET recibió el premio y se cantó CONICET a viva voz porque fue una sorpresa. Es gente que gana dos mangos haciendo investigaciones científicas. La verdad es que... ¿Ellos compitieron contra el CONICET y perdieron? En realidad el oro lo puede ganar cualquier ganador del Martín Fierro a lo largo de la ceremonia. Ellos no ganaron. Pero no iban a ganar. Pero no, pregunto, no lo sé. No era que aspiraban al oro. Pero me parece muy perverso de la manera de perjudicar un sector de la ciencia, mientras lo estás desfinanciando, te burlás para justificar en realidad el desfinanciamiento, ¿no? Y además, particularmente a partir de este streaming, muchos chicos se acercaron a la ciencia. Yo creo que va a haber más gente anotándose en biología el año que viene, muy seguramente, porque fue espectacular lo que pasó. Y no hubo nada cuca, además. O sea, no hubo una sola referencia más que la defensa de la educación pública y de la investigación sostenida por el Estado. 7:17 de la mañana. The Clash. Should I stay or should I go? Un día de poquito menos calor que ayer, menos sofocante. La máxima para hoy, 30.